Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, Osvaldo, acá estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 236. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo allá en Brasil? Bien, es interesante que hayas preguntado porque venimos de una movilización bastante interesante el sábado 2, un fuera Bolsonaro, bastante numeroso, posiblemente no más numeroso que los anteriores, Osvaldo, pero sí, con una cosa que me parece que es buena destacar, que fue más amplio en cuanto al espectro político que movilizó, ¿viste? No eran solamente los partidos de izquierda y los sindicatos, sino que también hubo partidos de derecha que hasta ayercito nomás eran aliados de Bolsonaro. Aliados de Bolsonaro, sí. Sí. ¿Y dónde fue? ¿En qué lugares geográficamente de Brasil, Ramiro? ¿Qué ciudades? Mira, fueron más de 270 ciudades. Las ciudades que más concentraron, digamos, fueron, claro, San Pablo, como siempre, que políticamente se ha transformado de alguna manera un poco en el epicentro de lo que ocurre, tanto en las manifestaciones de la derecha contra Dilma Rousseff, como ahora con las manifestaciones contra Bolsonaro. E inclusive, ¿te acordás, Osvaldo? Aquel famoso encuentro que protagonizaron las mujeres, ¿no? El no en portugués, previo a las candidaturas que se oponían a la candidatura de Bolsonaro, que movilizaron en realidad más de 1 millón de personas, ¿no? O sea, una movilización muy interesante. Sí, así que bueno, o sea, sigue el clima político bastante caldeado en Brasil, diríamos, o sea, Bolsonaro parecería un poco más cercado, ¿o no? Mira, es una excelente pregunta la que estás haciendo, Osvaldo, porque todo depende de la lectura que nosotros querramos hacer. Yo concuerdo con vos, está muy cercado inclusive por la Comisión Parlamentaria de Investigación, que es de lo que vamos a hablar ahora, Osvaldo, con algunas cosas horribles que han llegado. Está cercado también a nivel judicial, principalmente con los procesos judiciales que tiene en el Supremo Tribunal Federal, la Corte Máxima de acá de Brasil. Él y la familia, ¿no? Y ahora ha aparecido también negocios de la segunda esposa de él, porque Bolsonaro, el gran defensor de la familia como Dios la hizo, y la familia tradicional, como él dice, ya va por la tercera esposa, ¿viste? O sea, no tiene mucho empacho en cambiar de esposa, ¿no? Bueno, es una visión, también puede decir que le gusta tanto la familia que hizo varias, Ramiro. Es verdad, tenés razón, no sé por qué tenemos que ser tan conservadores nosotros. Claro, nosotros somos conservadores. Él es un fuerte defensor de la familia a tal punto que la multiplica. Y también muchas otras cosas más, por ejemplo, que han ido apareciendo. Y muchos dicen que bueno, que sí, que está cercado, y muchos otros dicen que sí, que es verdad que está cercado, pero eso, la resistencia y la resiliencia a caer, digamos, demuestra que en realidad está fuerte. Está fuerte, que lo fortalece, sí, también es cierto, otra mirada que también bastante lógica parecería, ¿no? O sea, muchas veces cuando se reiteran los ataques y sigue saliendo, termina fortalecido y no... en la Argentina hay historias sobre eso, ¿no? Sí, es verdad eso, es verdad. Entonces, bueno, estamos ahí en esa situación. En las encuestas que va a ser para las elecciones del año que viene cayendo estrepitosamente. En las encuestas sobre su gestión de gobierno también cae mucho. Algunas encuestadoras dicen que el núcleo duro del bolsonarismo se redujo al 11%, ¿viste? Yo particularmente no creo mucho en las encuestas, ¿viste, Osvaldo? Pero bueno, qué sé yo, están ahí. Está bien, y Ramiro, justo porque viene el caso, por preguntarte un poco por la situación económica, porque estuve pispeando la situación desde Argentina, y en Argentina un fuerte aumento de las exportaciones, y generalmente cuando aumentan las exportaciones de Argentina a Brasil es porque la economía brasileña se recompone. ¿Está en esa situación o no? Porque muchas veces el bolsillo es el órgano más sensible, diría Perón, en las elecciones, ¿no? Mirá, el mundo entero esta semana se ha visto un poco conmocionado por la tapa de un periódico de Río de Janeiro, 0 Hora, que es del Grupo Globo, que mostraba la gente pobre que está buscando algo de comida, rebuscando en realidad, ¿no? Tratando de ver en las carcasas de los pollos que desechan.
Entonces la situación está muy complicada, la gente ya no tiene más para comer. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado nosotros del precio del gas, que se fue a las nubes? La gente volvió a cocinar con madera y con leña y con alcohol, lo cual ocasiona, digamos, muchos accidentes, ¿no, Osvaldo? Porque la gente... Lo mismo pasa con la electricidad ha subido muchísimo, un poco también por causa de la sequía y otro poco también por la causa de los precios, de la política de precios. La gasolina ha subido de enero hasta septiembre el 59%, Osvaldo. Estamos hablando de una inflación récord del 8%. Y el coronel que está a cargo de la Petrobras dice que no va a cambiar la política de precios. O sea, una situación dramática. La gente, ¿sabes qué ha vuelto a comprar ahora como corte de comida, Osvaldo? ¿Qué? La patita de los pollos, pero no la pata, la que tiene carne. No, se hace la que tiene la alita, diríamos. No, los 3 deditos. Las garras que le decimos acá. Exactamente, eso ha vuelto a comprar. Y ha aumentado, lógicamente, eso ha triplicado el precio por causa de la demanda. Era una cosa que era normalmente se desechaba. Me acuerdo que en el 2004, 2005, una empresa de Río Grande do Sul, para evitar ese desperdicio, había conseguido, digamos, utilizar ese cuerito para hacer monederos y algunas otras cosas de cuero para exportar. Sí, interesante porque eso... En algún momento, porque acá siempre se desechó, o sea, salvo aquellos que criaban gallinas, me acuerdo, ¿no? Cuando se acostumbraba hace unos años atrás, acá algo servía o algo así. Pero si no, se exportaba mucho a China o a Oriente, que comen comidas todavía con garras, que le decimos, no sé qué estarán haciendo ahora, en su época se exportaban. No, es una cosa que es comestible, Osvaldo. De hecho, acá en Brasil hay mucha gente que por una cuestión, digamos, de exoticismo, de ser exótico, les gusta eso y lo compraba. Pero ahora lo compran como cosa de necesidad, esa es la como necesidad, sí, como sucedáneo de otra comida, diríamos. Claro, yo también, en mi casa le hacían los osobucos, lo hacían para el perro, y yo más de una vez me iba y me comía las comidas del perro porque me gustaba. Pero claro, una cosa es que uno lo haga porque le gusta, otra cosa es que lo haga por necesidad. Hoy el osobuco sí, porque no tiene otra opción. Claro, el precio del hueso, Osvaldo, también se triplicó porque la gente está comprando hueso para comer. Qué situación mala, ¿no? Es una situación terrible, Osvaldo, es una situación terrible. Acá los sueldos no suben, la inflación ha subido muchísimo, tendría que haber sido como máximo del 5,6%. Se calcula que ellos dicen que va a llegar al 8,9%, pero en realidad va a llegar más, porque si los productos básicos que son energía y la electricidad, Osvaldo, que son los motores de toda la inflación, se dispararon de esa manera, creo que es lógico pensar que se va a disparar todo, ¿no, Osvaldo? Sí, porque aparte vos me decís que el combustible de todos los productos que consumimos tienen un porcentaje del precio que se conforma por el costo del transporte, que se conforma con el combustible. O sea que si hay un 60% aumentó el combustible este año, una porción seguramente va a ir a cualquier elemento, cualquier alimento, comida o lo que sea, ¿no? Mira, un dato y podemos ir a una canción, Osvaldo, ¿qué te parece para terminar esta parte de la economía? La mayoría de los contratos de alquiler de domiciliarios, así digamos, no comerciales, se están todos renegociando. Porque el índice que se usa es un mix entre los precios de los productos de la construcción, los precios también del transporte, de la gasolina. Además es un índice especial. Todo el mundo está abandonando ese índice porque nadie puede pagar lo que era más del 30% de reajuste de los alquileres cuando los sueldos no subieron ni el 5%, el 6%. Entonces están renegociando todo, Osvaldo, para que vos te hagas una idea hasta qué punto alcanza, digamos, los bolsillos de la clase más necesitada. Terrible. Se decía, no es lo que se dice acá. Acá parece que Brasil tendría una situación económica espectacular, que está mejorando. Te invitaría a que puedas leer los diarios argentinos a ver lo que dicen, Ramiro, a vos y en todo el mundo, ¿no? Que escuchan el programa, que vean que vos que estás en Brasil das una visión distinta a la que se difunde. Sí, es interesantísimo eso. Y a la misma que dio el propio Jair Bolsonaro cuando abrió la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Que pintó un mar de rosa, cayó, dijo que quiero vivir en ese Brasil, ¿viste? Tenés razón, sí. Bueno, después seguimos hablando de Brasil, Osvaldo. Vamos a escuchar la canción. Vamos.
madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Cruzó 3 fronteras y a San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron a un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Latinoamericanos ir a España a festejar el 5º centenario, Día de la Raza, un nuevo aniversario, el primer genocidio que hubo en estos lados, imposible juntar agua con aceite, el mundo es una grieta, no resiste ningún puente, y ahí está el huevón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Pendiente de lo nuestro, ansiedad, paranoia, síndrome de Estocolmo, victorean a los chorros que otra vez se llevan todo. ¿Quién se quedó con el dinero que gasté, pegando estampillas en mi libreta de ahorro? ¿Y a dónde está el ladrón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema? El campo necesita para que le quede guita 400.000 millones de agroquímicos venenosos. Hay quienes envenenan lo que entra por la boca, hay quienes envenenan lo que entra por la mente, hay quienes envenenan porque les da lo mismo todo, hay quienes envenenan votando mal a un presidente. Y aquel se hizo troll, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50% solo come y el resto se muere sin saber por qué. Tantos años votando y casi nunca resultó. Nos piden los votos pero nunca perdón. Y así será el traidor, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. La máquina, el búmetro al rojo, y vino esta guadaña y lo bajó un poco. Dejó al descubierto la gente de mierda que siempre odió a pobres, enfermos y viejos. Hoy 20 de noviembre de este duro 2020, viví 300 años pero cumplo 69. Que estoy en mi balcón, sentado en un sillón con la Biblia y un calefón, mirando cómo todo se quema. Bueno, seguimos con el programa y seguimos hablando un poco de Brasil, Osvaldo. Sí, y te quería hacer una pregunta, Ramiro, un poco con una comparativa, ¿no? Que acá veo que el mes de agosto fue un mes donde Argentina batió récord de exportaciones a Brasil. Yo te lo dije, sinceramente pensaba que era porque una mejora en la economía de Brasil real como la que te venden acá en los diarios, y vos me decís que no. Entonces, ¿cuál sería la cuestión que se da esa mejora? Sí, yo creo que se debe básicamente al trabajo del embajador de Scioli, que está todo el tiempo buscando nuevos mercados, que está todo el tiempo visitando nuevas regiones de Brasil, no para. Y Brasil tiene un mercado que es realmente impresionante. Los ricos en Brasil están más ricos, o sea, la diferencia social ha crecido mucho. Hay por lo menos creo que son 4.000 millonarios más después de la pandemia para acá, a nivel mundial. O sea que la gente que tiene mucho dinero tiene, y en algunos sectores se está viendo algún tipo de reactivación, principalmente de la clase media y la clase media alta. Y bueno, y esos son básicamente los que pueden llegar a consumir los productos importados, Osvaldo. Pero sí, la gran mayoría está en la miseria, en la indigencia.
Entre el año 2017 y el 2020 se salió un estudio que se hizo sobre la situación del hambre realizado por la FAO, ¿no? Por la Federación Internacional de la Alimentación, y el 41% de la población brasilera vive en lo que se dice peligro de hambre, o sea que no saben si al día siguiente van a tener para comer. Van a tener para comer. O sea, la situación está muy complicada. Sí, una notita al margen en dos aspectos, ¿no? Uno, que la pandemia, esta situación que se vio estos últimos 2 años, indudablemente sirvió para que una parte de la sociedad creciera de manera desmesurada. Se ve en todo el mundo, se ve en la Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, ¿no? No es una cosa atribuible solamente a Brasil, y en Argentina pasó lo mismo. Si vos ves, Argentina ya tiene 11 unicornios que valen más de $1.000 millones y dice que va a haber más hasta desde fin de año. O sea, realmente algunos sectores se enriquecieron de manera desproporcionada. Hasta los fabricantes de vacunas, ¿no? Les pasó que se transformaron en multimillonarios. Y por otro lado, es cierto lo que vos decís, que ahí se ve que hay una mano trabajando en Brasil, porque lo que más aumenta en las exportaciones de Argentina a Brasil son productos industriales o semi-elaborados, ¿no? O siderúrgicos, o automóviles, o demás, o alimentos industrializados, diríamos, no soja, no aceite, así que realmente hay un trabajo muy fuerte en la embajada argentina allá. Bueno, y aparte dentro de los que vos estás nombrando, esos sectores, Osvaldo, que se han, digamos, privilegiado mucho con la pandemia, vos hablaste, por ejemplo, de algunos sectores. Acá te voy a poner 2, yo, por ejemplo, los laboratorios y las farmacias. Los laboratorios que fabricaban la hidroxicloroquina y las farmacias. Algunos laboratorios de la hidroxicloroquina que facturaron, por ejemplo, 180 millones de reales en el 2019, triplicaron ese facturamiento. 483 millones facturaron después de la pandemia con este medicamento, ¿no? Con la cloroquina. Algunos otros llegaron a 720 millones y en realidad las farmacias también se fueron muchísimo. Vendiendo este kit anti-COVID creado por Bolsonaro y defendido a muerte por Bolsonaro, las farmacias han llegado a vender hasta $400 millones, algo así como más de 2.000 millones de reales. Buen negocio, ¿no, Osvaldo, no? Sí, no, necesitaron de la ayuda, evidentemente, de Mesías, ¿no? Para ellos fue un Mesías, diríamos, ¿no? Acá hay una expresión que yo creo que no hay en español, que es garoto propaganda. ¿Cómo sería la traducción así, literal? Es una persona que se identifica con un determinado producto. Y un garoto propaganda sería Mesías, ¿no? Porque la hidroxicloroquina. A cada rato andaba mostrando la cajita. Sí, me acuerdo. Y ahora esta comisión parlamentaria de investigación que está realizando el Senado está sacando todas estas cosas que han hecho con la hidroxicloroquina y con muchas otras cosas más, Osvaldo, porque nosotros tenemos que recordar que Jair Bolsonaro es una persona que admiraba mucho a Hitler, admira a Hitler, inclusive hasta emula algunas fotografías de Hitler, y a Fujimori, ¿no? Entonces, de alguna manera, él ha querido hacerse el Mengele o el Fujimori, viste que Fujimori esterilizó muchísimas mujeres peruanas como forma eugenésica. Sí. Entonces acá lo que han hecho es usar un seguro de salud, Osvaldo, una obra social privada, una de las mayores que la Prevent Senior, para hacer experimentos con la cloroquina en los primeros momentos, sin avisarle a los pacientes, Osvaldo. Vos sabés. Les daban la hidroxicloroquina sin que supieran. Exactamente. Y sin haberle avisado básicamente a lo que es la Comisión Nacional de Ética e Investigaciones, ¿no? De que se va a desarrollar. Vos sabés muy bien cómo se desarrolla eso, Osvaldo, ¿no? Cuando se prueba experimentalmente. Tienen que autorizar y después tienen que hacer un protocolo de actuación y vos tenés que hacer un protocolo informado. Vos te tienen que informar de todos los pasos de lo que estás haciendo y tenés que autorizarlo. En este caso directamente le dieron hidroxicloroquina sin agua va, diríamos, así no va. Exactamente, no solamente eso, como que dentro del propio sistema de salud, que tiene varios hospitales, hicieron como una especie de metas para los médicos para recetar hidroxicloroquina, y algunos le mandaban la hidroxicloroquina por correo electrónico a personas que ni tenían coronavirus. Terrible, claro, como
¿Por qué por correo? Porque te acordás que por causa de las restricciones a la... Sí, no se puede hacer presenciales, eran virtuales. Y esto ha salido a la luz, hay muchísimas consecuencias. La primera de las consecuencias, Osvaldo, es que hay un proceso contra lo que es el Consejo Médico Federal, ¿no? Que es como especie como el Colegio Nacional de los Médicos, digamos, que son los que tienen la fiscalización del accionar de los médicos, por no haber hecho nada. Primero en el mes de abril, por haber permitido que se prescribiera la hidroxicloroquina cuando no había ningún tipo de cosa científica que la avalase. Y ellos que decían, no, es una cuestión de la relación médico-paciente. Es la libertad que tiene el médico de prescribir cosas dándole a conocer a su paciente. Pero no, esa libertad tiene un límite, Osvaldo, que es el vademecum. Vos no podés prescribir cosas que no están en el vademecum. Yo no te puedo prescribir a vos tomar cianuro para sacarte acné, por ejemplo. Sí. Por más que vos me digas que estás de acuerdo con eso. No. Sí, no se puede, o sea, y todavía sigue siendo un medicamento que no es para humanos, ¿no? La hidroxicloroquina, ¿o no? Es para humanos, pero se usa para otras enfermedades, para malaria. Para otras enfermedades. Inclusive tiene graves consecuencias cardíacas, ¿no? Y cuando una de las médicas que estaba, digamos, patrocinando, auspiciando este medicamento, la doctora Yamaguchi, que era una científica prestigiosa, Osvaldo, pero después se embarcó en esta que también trabajaba en este sistema de Preven Senior de salud. Ella, cuando estuvo dando sus declaraciones ante la Comisión Parlamentaria de Investigación, dijo que a todos sus clientes les daba la cloroquina, pero antes les pedía que se hicieran un electrocardiograma y que ver si estaban todos bien del corazón. Bueno, acá eso es fantasía pura, porque en el hospital que se trabajaba eso no se hizo, ni siquiera se les avisaba, menos hacerle estudios del corazón para saber si iban a resistir. Y muchos de estos médicos, Osvaldo, de este sistema de Preven Senior, formaban parte de lo que Bolsonaro había creado, que era un ministerio de salud paralelo. Un ministerio de salud con médicos y con científicos que le daban la razón a su locura. ¿Vos te acordás que ya habíamos dicho que Bolsonaro, sí, que Trump también había comprado esta teoría, pero enseguida se la sacó de encima y se sacó de encima 2,5 millones de dosis de cloroquina que se las donó a Brasil? Ah, no sabía ese dato, así, bueno, 2,5 millones. Claro, pero esto fue en junio del 2020. Estos siguieron hasta ahora sigue. Todavía Bolsonaro en la Asamblea de las Naciones Unidas, menos de un mes atrás, defendía el tratamiento precoz. Porque ellos creen que estos remedios, que son la invermicida y la cloroquina y algunos otros más, pueden servir para prevenir. Lo que ellos querían es que la gente saliera a la calle para que no parase la economía. Sí, yo me confundí, la ivermectina era el que no era para humanos, era para animales, ¿no? Ah, sí, claro, ese sí. Yo me confundí, tenés razón, era la ivermecina y no la hidroxicloroquina. Acá hubo algunos diputados nacionales que defendían también el consumo de la hidroxicloroquina o también de... El cloro ese, ¿no? Los dos. Pero nunca llegó a que del gobierno saliera, porque vos me decís, era como una política gubernamental que salía de ese Ministerio de Salud paralelo que ya habíamos hablado el año pasado y este año, ¿no? Sí, bueno, y aprovechamos también porque acá en este programa no le deseamos la muerte de nadie, y ni a nadie, ni el dolor de nadie, que se recupere los papás de esa presentadora en Argentina que tanto mal le ha hecho a la población tomando su cloro en vivo, hablando mal de las vacunas y defendiendo todas las teorías de ese grupo loco llamado Médicos de la Verdad, que viene desde España pero que se ramifica por todos lados, ¿no, Osvaldo? Sí, que sinceramente, Ramiro, es al margen, ¿no? Me sorprendí la cantidad de gente que piensa así. Yo pensé que no había gente, y realmente acá en la Argentina un montón de gente que ahora, como la gente, generalmente el que no está vacunado arriba de los 18 años es porque no quiere. Preguntaste, ¿vacunaste? No, porque no creo en la vacuna, porque no creo, y son un montón, realmente, lo que yo no pensaba. Yo pensé que eran mucho menos. Y para terminar, Osvaldo, este temita, ¿vos te acordás que en enero el mundo entero vio las imágenes de Manaus, que es la capital del estado de Amazonas? Sí. Faltaba oxígeno. Sí, los tubos de oxígeno. Creo que hasta de Venezuela trajeron. Sí, trajeron hasta de la propia Venezuela, en camiones con oxígeno, porque el gobierno no le mandó oxígeno.
¿Y sabes qué le mandaron? Le mandaron a la secretaria de Trabajo del Ministerio de la Salud, a Mayra Piñero, conocida como Capitana Cloroquina, con 11 médicos y un plan para darle cloroquina a todo el mundo. Inclusive llegaron a hacer un aplicativo por internet que vos ponías los síntomas y todo te indicaba que tomaras cloroquina. Se llamaba Tratekov. Y eso lo hicieron con dinero del pueblo, con dinero del Estado, para poner en práctica la teoría loca. Mientras tanto, mientras ocurría eso, Bolsonaro seguía negando las vacunas y seguía diciendo que no iba a haber vacunas. Y esa tan prestigiosa, como digo, tan prestigiosa irónicamente, ¿no? Porque quedó supuestamente con ese áurea de no, es una entidad autárquica independiente después del partido de Argentina y Brasil, la Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. En ese momento estaba diciendo que no iba a ser fácil aprobar las vacunas en Brasil porque es un proceso muy demorado, porque ellos tienen estrictos patrones científicos que ver. Una vez que Bolsonaro negoció con el laboratorio de San Pablo, porque el gobernador de San Pablo decía que iba a vacunar a toda la población el día 25 de enero, que era justamente se conmemora el día de la fundación de la ciudad de San Pablo, ahí Bolsonaro salió corriendo al laboratorio que está acá en San Pablo, que es el Instituto Butantan, negoció la compra de todas las vacunas e inmediatamente se aprobó. Esos patrones rigurosos se fueron todos al cesto de la basura, ¿viste? Sí, la independencia, se evidenció la independencia de la Anvisa del gobierno, ¿no? Sí. Pero bueno, mirá vos, en ese enero fatídico, mientras estaban en Manaus generándose una nueva variante, la variante Manaus, el gobierno, en lugar de mandar médicos, lo que mandó es médicos pero para la cloroquina. Inclusive utilizaron 13 dispensarios de la ciudad de Manaus para aplicar cloroquina y para darle instrucciones. ¿Sabés que llegaron al punto, Osvaldo? No, esto no lo podemos dejar pasar. De autorizar a las enfermeras a firmar las recetas. Eso es un delito. Las enfermeras no pueden, solo los médicos pueden firmar recetas. No tienen la formación para hacerlo, indudablemente. Ni la facultad legal, es un delito, Osvaldo, van en presa. Sí, por eso no tienen la formación, no están facultadas. De todas maneras, yo había leído también en una nota acá en una web argentina que decían que los datos de muertos y de casos de Manaus son irreales, los que están publicados. Bueno, acá tenemos la otra, que es lo que ha pasado en este grupo senior, qué bueno que decís, porque faltaba este pequeño dato. Escondieron todos los datos de las muertes por coronavirus, porque ellos tenían una teoría bárbara, que es la siguiente. A partir del día 15, si la persona no se murió de COVID, porque se supone que la COVID dura 14 días. Entonces si después del 15 ya está, es otra cosa. Exactamente. Entonces cambiaron lo que se llaman los certificados internacionales de enfermedades, que no le ponen que te había tenido coronavirus. Lo que se ha visto acá es realmente cosas propias de Mengele, porque se han puesto a hacer experiencias con humanos sin avisarles en una situación de una pandemia. No es poca cosa, Osvaldo. Me parece que no es poca cosa. Creo que todavía el mundo no ha tomado dimensión de todo esto, pero creo que va camino a eso, Osvaldo, porque va a entrar para la historia esto, me parece. Sí. Yo te diría que me parece que alguna vez también lo escuché hablar bien de Pinochet y de Stroessner, ¿no? Ah, sí, seguro. Dijo que hay que hacer como Pinochet, matar mucha gente. Y me parece muy bien lo que estás diciendo, porque en ese sentido hay que entender a este personaje y lo que ha hecho con la salud pública en Brasil, ¿no? Y bueno, y todo lo demás, Osvaldo, porque no solamente Bolsonaro. Como te decía, el Colegio de Médicos de Brasil, cuando el Colegio de Farmacéuticos y el Consejo Nacional de la Salud dicen que la cloroquina no sirve, el Colegio Médico sigue todavía avalando eso por meses y meses y meses. Ahora lo están demandando por eso, ¿no? Porque son todos muy bolsonaristas. Muy bolsonaristas. Mirá vos. Qué barro, qué peligro para la salud pública, ¿no? Situaciones así, porque si realmente no tenían fundamento científico, porque, o sea, durante esta pandemia algunas cosas se probaron, pero siempre había un fundamento científico y eso permitía que se pudiera seguir usando, pero acá era realmente acientífico el proceso que siguieron. Así es. Vamos a una canción, ¿qué te parece, Osvaldo? Vamos. Estaré a donde salga el sol, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol, beberé la luz de todos los colores cantando. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se
corazón. En la tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la cálida luz. Aquel que trae la cuna y el estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. A donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. De una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que de nadie. Estaré a donde salga el sol. ¿Que sí? Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, y seguimos con el programa, Osvaldo, y vamos a hablar de nuestro benemérito expresidente Mauricio Macri, ¿no? Sí, que todos los caminos conducen a Macri, parece, Ramiro, ¿no? Por algún En motivo esta instancia. será, ¿no? Y pasó algo que se esperaba, pero no se estaba dando, es que era que lo citen a indagatoria al expresidente. O sea, no al nivel de lo que fue a la expresidenta, que la citaron a 8 indagatorias el mismo día. Acá lo citaron a una sola indagatoria y el abogado defensor salió a reclamar que era una persecución. Tiene razón que una persecución. ¿Dónde estaba Cristina cuando la citaron? En Argentina. ¿Y dónde estaba En Macri? Argentina. En Miami. Entonces, lo están persiguiendo, no lo dejan pasar las vacaciones. ¿Qué te pasa? Claro, el tipo no lo deja pasar. O sea, ya demasiadas vacaciones tuvo como presidente y ahora que está descansando un poco como es presidente lo suspenden. Pero ¿por cuál es el tema? ¿Te acordás que habíamos hablado mucho cuando fue el tema de Lara San Juan? Que había habido un espionaje ilegal a los familiares de las víctimas de Lara San Juan, ¿no? Sí, recordemos que el tema de Lara San Juan es aquel submarino que se hundió, no se sabe cómo, y que eso nosotros hicimos 2 o 3 programas, inclusive después principalmente hicimos uno sobre Ocean Infinity, ¿te acordás, Osvaldo? Que era la empresa esta que con la excusa de buscar dónde estaba el Lara San Juan aprovechó para hacer un mapeo de todo lo que es la plataforma submarina. Para explotación petrolera. Exactamente. ¿Sí? Entonces este submarino que fallecieron 44 personas, ¿no? Los marineros del submarino. O sea, en realidad, Ramiro, yo te diría que hay indicios bastante ciertos que era por falta de mantenimiento que estalló, ¿no? Que se terminó hundiendo porque no había tenido el mantenimiento que tendría que haberle hecho los últimos 2 años, ¿no? Entonces eso devino en... Se lo habían prevenido ya al gobierno de Macri. Claro, sí, ya se le habían avisado inclusive que tenía que hacerlo, pero el ministro de Defensa en ese momento entendió que no era necesario hacerle nada. Sí. Así que fue citado a indagatoria para el 7 de octubre, ya, este programa estamos grabando el 3, y esto sería para el 7 de octubre, o sea, no solo a él, sino también a Gustavo Arribas, de la AFI, que no sé si está en Brasil o en la Argentina, Ramiro.
Bueno, posiblemente esté en Brasil porque él era amigo de Macri, se dedicaba a la compra y venta de jugadores de fútbol. Hay una anécdota, ¿te acordás? Vamos a contar un poco de chusmería, ¿no? Que él vino por el AFIP y cuando llegó acá le dijeron que por el AFI, ¿no? Aparte. Que vino creo por la AFA o por la FIP. Puede ser por la AFA o por la FIP, Sí, no me acuerdo, porque vino de Argentina y cuando llegó le dijo Macri, no, es por el AFI. Y ni sabía que era el AFI, ¿no? Claro, que es a la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no? La Federación del Fútbol Argentino. Sí, claro, así que, bueno, y también fue Gustavo Arribas, la número 2, Silvia Magdalani, que también participó varias veces en nuestro programa, como invitada especial, y el exdirector de reunión interior de la AFI, Eduardo Winkler, también, y a la delegación al jefe de la delegación Mar del Plata. Perdón, estos fueron procesados. Macri citaba indagatoria en función de estos procesamientos, salvo el error. Hay una cosa que es interesante, Osvaldo, aquí que me gustaría colocar, que no es un caso aislado. Ya Macri ya venía, antes de ser presidente, usando sus influencias, principalmente con los jueces amigos de Misiones, para espiar, digamos, para hacer a su hermana, por ejemplo, al novio de su hermana, que no le caía muy bien. Y después cuando fue lo de Santiago Maldonado, más o menos en 2017, más o menos parecido, él a todo lo que se relacionaba con Santiago Maldonado, los parientes, al hermano Sergio, a los grupos sociales, a todo el mundo que de alguna manera reivindicaba el esclarecimiento de la muerte de Santiago Maldonado, él los mandó a espiar. O sea que no es un hecho aislado. Esto es, digamos, una perla de un collar, ¿no, Osvaldo? Sí, Ramiro, te diría que la leyenda cuenta de que era empresario, el padre ya tenía como una especie de agencia de investigación para hacer sus negocios comerciales, que heredó evidentemente Mauricio Macri también, ¿no? Toda una serie de punteros que tomaban información para poder negociar y poder llegar mejor parado en las licitaciones y todo eso. O sea que ya tiene una historia, desde antes de dedicarse a la política tenía esa costumbre del espionaje. Y me interesa recalcarte una cosa, Ramiro, que es lo que dijo Baba. Baba es el juez de Dolores, que es el que corresponde cuando los hechos pasan en el Mar del Plata, corresponde en Dolores, o en la zona de la costa, diríamos, corresponde Dolores, que escribió en su citación, dice, es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base por motu propio, realizaron este espionaje ilegal, sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena respondía al entonces presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. O sea, es bastante claro lo que dice el juez, ¿no? Ese punto es crucial, Osvaldo, porque ellos están diciendo en este momento que, bueno, lo están imputando a Macri porque justo lo encajan con la agenda electoral, porque de esa manera van a hacer un ruido político y que en realidad si hubo espionaje, porque en realidad hay muchas pruebas, es muy difícil negar eso, es 1 o 2 agentes sueltos que lo han hecho, viste, porque querían, y no es así. Ahora, qué interesante esto que ellos dicen, porque acusan, ¿no?, de que esto es una persecución política en momentos preelectorales, cuando ellos se han dedicado siempre en momentos preelectorales a mover las causas, contra Milagro Sala, contra Cristina, siempre antes de las elecciones aparecían 4 o 5 causas que se resucitaban, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, era los momentos donde las causas renacían, se citaban, pero no en una sola causa, como es el caso que estamos hablando ahora, Ramiro. En un montón de causas salían contra todos, contra Cristina, contra Milagro Sala, como bien vos decís, ¿no? Con otros integrantes del gobierno, con Aníbal Fernández, con cualquiera siempre había una citación, o sea, la justicia era sumamente funcional y después resultaban causas que se morían por sí mismas, ¿no? Como se están muriendo la mayoría porque realmente estaban flojitas de papeles, al decir de un integrante del gobierno anterior. Sí. Anterior, ¿no? Y dicen que la estrategia que va a llevar adelante Macri va a apelar a que se le prohíba la salida del país. De hecho, no está en el país, no está en Miami tomándose vacaciones, aprovechando que ya se está terminando el verano. Va a recusar a Baba y va a pedir nulidad y tratar de retrasar la declaración indagatoria. Y va a pedir escucha esta, ¿no? Va a pedir que se postergue por su agenda de trabajo. Claro. Tiene que ir a Dubái. Trabajaba. Tiene que ir a Dubái, Osvaldo.
Es muy debe ser por eso, que su trabajo ir a Dubái, puede ser. Claro, tiene que ir a Dubái. Puede ser. Y te iba a decir, por las elecciones también dice que va a pedir el traslado de la indagatoria, cuando las elecciones en realidad poco y nada, diríamos, ¿no? Él tiene los campos en Tandil, pero él vive en Buenos Aires, entonces le queda lejos el juzgado. Por eso pide que también va a pedir que se traslade todo a Comodoro Pi, que le queda más cerca de la casa, ¿viste? Qué raro Comodoro Pi, ¿viste? que entienda así. Por eso dice que va a declarar que va a recusar al juez Baba, ¿no? Dice porque es lo primero que dijo Lanuse, que él no cree que sea competente el juzgado. Por eso lo va a pedir que lo saquen, ¿no? Aclaremos a los que nos escuchan fuera de Argentina que Comodoro Pi son los tribunales nacionales de la ciudad de Buenos Aires, donde hay un nido, una camarilla, digamos, iba a decir un nido de cobras, pero me parece un poco fuerte, Osvaldo. Digamos camarilla de abogados muy amigos del poder, que son los que han perseguido a todos los ex políticos que vos nombraste anteriormente y que sistemáticamente no hacen nada, no mueven ninguna de las causas, encajonan todas las causas contra Mauricio Macri, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, duermen en el sueño de lo justo, ¿no? Y que, bueno, eso lo vamos a ver después de la pausa musical, supongo otra situación que se da, que también parecería, como no basta sacárselos de la justicia federal, lo van a llevar a otra jurisdicción. Hablemos de eso después de una pausa musical. ¿Qué te parece, pues después la pausa musical era que venía. Era un anticipo nomás. Vamos a escuchar música. Ser alguém, isso eu não me esqueço. Ser tentado a falhar, será que mereço? Hoje eu não sei, mas vou descobrir o que é que eu faço aqui. Respeitado por todos, eu quero ser contemplado com sorte e não perder. Hoje eu não sei porque sou assim e o que é que eu faço aqui. O que me lembro? Pode ser que um dia volte e eu digo pensamentos indiretos, devagar, comparar com esta mágoa. Estou perdido pelas ruas, pouco ponto a cantar. O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Hei de um dia ser alguém, não a qualquer preço. Chascato para lembrar tudo o que me esqueço. Hoje eu não sei, mas vou descobrir o que é que eu faço aqui. O que me lembro? Pode ser que um dia volte e eu digo pensamentos indiretos, devagar, comparar com esta mágoa. Estou perdido.
Estás escuchando Café Mercosur. Lucía Cámpora, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llama mucho la atención el absurdo de que estemos discutiendo un proyecto sobre audiencias y notificaciones digitales en el cual de repente se incorporaron 2 artículos que modifica el procedimiento, la norma de procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia. Para ser claros, estamos intentando, según este proyecto, habilitar que se puedan recurrir fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia porteña. Entonces me puse a repasar cómo viene funcionando esto que ya de hecho viene haciendo el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Y cuando repaso cuáles son las causas en las cuales esto se implementa, me encuentro, por ejemplo, en el fuero laboral con estas 2 causas. Reparto ya sobre queja por recurso de inconstitucionalidad denegado y reparto ya sobre queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. Esto es pedido ya apelando a un fallo de la Justicia Nacional que reconoce los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de pedido ya. Me encuentro también con una causa que es Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. Esta legislatura recurre al TCJ también para contrariar una resolución de la Justicia Nacional que nos condena por un acto de discriminación laboral. Y acá está la verdad de la milanesa. En el fuero comercial, las causas en las que se pide el recurso ante el TCJ por resoluciones de la Justicia Nacional son la causa Correo Argentino sobre queja por recurso de inconstitucionalidad, SOCMA Americana sobre queja por recurso de inconstitucionalidad. Y ahí es donde, señoras y señores, nos damos cuenta que este proyecto tiene nombre y apellido. Es Mauricio Macri, SOCMA, Correo Argentino, y la finalidad es garantizar la impunidad de Mauricio Macri para que sea juzgado no en la Justicia Nacional, sino en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Y claro, ¿cómo no va a querer que lo juzgue el TCJ si ahí puso a todos sus amigos? No bastardeen en la autonomía de la ciudad, asincérense que lo que están haciendo con este proyecto es garantizar la impunidad de Mauricio Macri en una causa por la que nos viene estafando a todos los argentinos y argentinas hace más de 20 años, que es la del Correo Argentino y la quiebra, y dejen de poner a esta legislatura y a la justicia de la ciudad de rodillas ante su espacio político. De alguna manera vos, Osvaldo, adelantaste un poco el tema que vamos a ver ahora, que es esta ley que se acaba de aprobar en la ciudad de Buenos Aires, que las malas lenguas, no seré yo el que lo diga, pero sí el que lo reproduzca, lógicamente, dicen que está hecha a medida de los intereses de Mauricio Macri, ¿no, Osvaldo? Sí, y que aparte el detalle de estar hecha al beneficio del expresidente no termina ahí, sino que es inconstitucional Claro, lo que sí. están haciendo. ¿Qué sería? Que el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de la Municipalidad de Buenos Aires, podríamos decirle, van a entender en las causas que tenga la Justicia Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Van a ser competentes en causas que entiende la Justicia Nacional. ¿Y qué causa importante entiende la Justicia Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro? Bueno, las primeras que te diría son las que tienen que ver con tu ramo de actuación, ¿no, Osvaldo? La laboral, sí, la primera va a ser la laboral, que como no está muy, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no está muy de acuerdo con algunos principios que utilizan los tribunales federales, va a ser que se quieren autodenominar competentes, ¿no? Pasándose por abajo, diríamos, ese librito chiquitito de pocas páginas, que es la Constitución Nacional, que le da competencia originaria a la justicia federal. Y la ley de trabajo, te diría yo. Sí, no, en realidad en algunas causas muy puntuales interviene la justicia federal, necesita que haya una confluencia de aspectos, pero se lo sacarían y entendería directamente la Justicia Nacional de Buenos Aires, o la revisaría el Tribunal Superior de Justicia. Sería un tribunal de revisión también, estamos hablando, ¿no? Lo cual es totalmente inconstitucional, Osvaldo, porque hay, digamos, una separación, lo que significa la justicia federal y la justicia provincial, ya que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires equivale a una provincia, porque por un entendimiento de la reforma de la Constitución Nacional del año 94, cuando todo el mundo estaba más pensando en la reelección que en otras cosas, ¿no, Osvaldo? Porque la reforma del 94 básicamente era eso, era la posibilidad de que Menem pudiera presentarse nuevamente a las elecciones. El resto, digamos que si no hubiera sido por la actuación de algunas personas
a las cuales les gusta el derecho hubiera salido un mamarracho, ¿no? Entonces ahí se negoció, bueno, está bien, Menem se puede presentar, pero se pone al tercer senador, con lo cual el radicalismo, que nunca tuvo mayoría en el Senado, conseguía por lo menos poner su figura, ¿no, Osvaldo? Era básicamente eso, y ahí vino esta autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, mal hecha, muy mal hecha. Un día podemos ver, inclusive por las cuestiones históricas, no debería haber sido nunca una ciudad autónoma, porque es un territorio federal, como los territorios federales, no sé por qué. Sí, como en la mayoría de los países, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, se termina siendo así y nos deja estos problemas, ¿no? Entonces, supuestamente ahora lo que resuelva un tribunal nacional puede ser revisto por un tribunal superior de la ciudad. Yo estaba escuchando a algunos periodistas que hacían algunas hipótesis muy interesantes. ¿Qué hubiera pasado si esta ley, en lugar de sancionarse en la ciudad de Buenos Aires, hubiera sido sancionada en provincias donde el peronismo siempre gana, como Santiago del Estero, por ejemplo? Ni te cuento en Formosa, ¿no? Estarían diciendo que es el feudo y que ahora rompen con todo el esquema de derecho, que lo sería, lógicamente, ¿no? Pero como ocurre en la ilustrísima y civilizada ciudad de Buenos Aires, donde ellos gobiernan hace más de 15 años, ahí no ocurre nada, ¿no, Osvaldo? Ramiro, y podríamos repasar, porque nosotros decimos que esta norma beneficiaría al expresidente. Tenemos algún datito, ¿no? Un dato, por ejemplo, que el TSJ tiene 5 integrantes. Ah, sí. Sí. La presidenta Inés Weinberg de Roca había sido seleccionada por Macri para ocupar la procuración. ¿Sabías por qué, no? Porque se encontraban en el gimnasio haciendo gimnasio. Claro, bueno, pero ya fue seleccionada por Macri para un puesto. Uh-huh. Santiago Tamendi fue viceministro de Justicia ¿de quién? De Garabano. De Garabano, es verdad. Y Marcela de Lange también había sido nombrada por el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. O sea, que el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño es macrista. O sea, ya tiene mayoría automática TSJ. ¿Y en qué causa intervendría si esta ley, que todavía no fue publicada, qué tipo de, aparte de los laborales que vos bien dijiste, Ramiro, en qué otro proceso podría intervenir? Y en varios, pero el principal que le molesta mucho a Macri, porque tiene que ver con la familia y con la herencia que le deja, es la causa del correo argentino, que le debe los cánones de cuando se privatizó y él supuestamente ganó la licitación del correo desde el 2001, una deuda que él quiso, digamos, arreglar con el gobierno cuando era el presidente. O sea, él está de los dos lados del mostrador, ¿no? Él, el presidente, que va a arreglar la deuda de una empresa que es de él, que quiere pagar a 15 años una cifra irrisoria, y si no fuera por la actuación de una fiscal, la fiscal Bochín, que realmente fue, o Boquín, como quieran pronunciarlo, que realmente la presión que sufrió esa mujer es impresionante, tiene unas agallas a prueba de todo, simplemente se hubiera terminado de hacer ese pacto fraudulento de él con él mismo, ¿no, Osvaldo? Sí, y que este movimiento que están haciendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires evidencia que esa situación del correo está muy cerca de resolverse en contra del grupo del expresidente, ¿no? O sea, porque si no tendría sentido hacer un orden que por todos lados lo han criticado. Hasta Barcesat, que no podamos decir verdad Barcesat, que tampoco podamos decir que sea opositor al gobierno de Macri. Al contrario, muchas veces participó en sus ideas. Dice que es un golpe de Estado institucional. Osvaldo, lo criticó el Colegio de Abogados de Capital Federal, conocido como el Colegio de Montevideo, porque está en la calle Montevideo, que nunca le critica nada, que es una fuente de poder de todo el establishment en Argentina. Hasta ellos tuvieron que salir a criticarlo. Eso ya es, digamos, no sé, too much, ¿no, Osvaldo? Sí, no, realmente la situación, es indefendible. Y el fiscal como vos bien decís, el fiscal Casal salió a decir que estoy razón. El fiscal Casal es el fiscal que puso Macri, que estaba ahí, como no podía poner al que él quería porque no le daban los números en el Senado, lo dejó a él, y como él le hizo todo lo que Macri quería, lo dejaron, y que realmente sigue haciendo el manejo de los intereses de Macri. Hasta Casal lo criticó.
No, porque sabe que realmente esto no va a poder ser así, porque es violatorio de la Constitución Nacional. ¿Sabes qué me hace acordar esto, Osvaldo? ¿Te acordás cuando Esteban Bullrich era ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en 2014, que él decía que para poder ajustar los precios... Escuchémoslo y después... Dale, a ver qué dijo, dale. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay que exponernos a eso y que hay que modificar el sistema hay que sacudirlo. Y lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hacemos para vencer a la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo. Porque el gremio focaliza. Pero cuando el gremio focaliza, deberán de estrategia si quiere, pero no importa porque la estrategia es poco atacable igual. El gremio focaliza en una, le abriste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dieron cuenta que alguna las implementó, van atrás de esa y avanzás que la que no habías avanzado. Es un partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona. Y también eso lo relaciono con lo que decía acá en aquella reunión de ministerio el ministro acá de Economía, Guedes, que decía, bueno, le damos un abrazo y le metemos la granada en el bolsillo. Essa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós podíamos derrubar. Porque es esto era una ley que tenía que ver con normas procesales de procedimientos que estaban consensuadas con el Frente de Todos, que era acerca de las audiencias virtuales y esas cosas. Se había consensuado y cuando se va a ver, le metieron esta puñalada trapera, ¿no? Le metieron este artículo que le otorga al tribunal, como dijiste vos, al Tribunal Superior de Justicia, las competencias que le corresponden por sobre la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, una actitud horrible, una cosa, digamos, rompiendo los pactos, digamos de parlamentarios, ¿no? Y meterlo así, por la ventana, ¿no? Sí, que se está haciendo estas últimas semanas, se está haciendo común escuchar de gente de Cambiemos, tener posturas que son realmente, que rompen toda la tradición, como bien vos decís, parlamentaria en la Argentina, ¿no? Como por ejemplo decir que pelear por la presidencia de la Cámara de Diputados cuando inclusive en el gobierno de Macri, sin tener mayoría en la Cámara, se lo dejó tener la presidencia de la Cámara de Diputados porque es una tradición del 83 a esta parte. Y aparte de ser una tradición, es una cuestión de buena gente porque está en la línea presidencial. En caso de acefalía, puede llegar a ser presidente, entonces sería una forma de alguna manera de evitar un golpe palaciego, ¿no? De que, bueno, ir, digamos, haciendo juicios políticos para que llegue al poder quien no gana las elecciones. O sea, una cuestión democrática, hasta te diría, Osvaldo, y estos quieren romper hasta eso. Está muy bien puesto, Osvaldo. Bueno, qué semanita que hemos tenido, ¿no, Osvaldo? Sí, qué semanita movida, ¿no? Qué movidita. Así es. Bueno, esto vamos a seguir tratándolo en los próximos programas. Despidámonos deseándole la recuperación a Milagro Sala, que la está pasando mal anímicamente por todas las causas que le están haciendo, a pesar de que se les vayan cayendo muchas y las principales, está todavía en prisión domiciliaria, una libertad muy restringida, está muy triste porque muchos de los compañeros de ella, de la Tupac Amaru, ya cumplieron los 2/3 de las condenas y no están en libertad, todavía siguen presos y eso le hace muy pero muy mal. Y vamos a seguir viéndolo en los próximos programas, pero bueno, le deseamos una pronta recuperación a Milagro Sala, ¿no, Osvaldo? Sí, que se haga justicia y que se le otorgue la libertad, no esta libertad vigilada que tiene a través de estar encerrada, ¿no? O sea, no en una cárcel, pero realmente ojalá esto termine y se haga justicia. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.